Si fueran un solo país, Bolivia tendría acceso a una gran red de puertos en el Pacífico y Perú a la riqueza mineral de Potosí. Ese país tendría más de 2 millones de kilómetros cuadrados, un territorio más grande que el de Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido juntos. ¿Te suena ficción? Pues sí existió hace casi 2 siglos. Se llamó Confederación Perú-Boliviana y aunque duró menos de 3 años, dejó huella en estos dos países del altiplano. Era la década de los 30 del siglo XIX. La independencia de América Latina se había sellado con el triunfo del Ejército Libertador en la histórica batalla de Ayacucho en 1824. Y tras la independencia se intentaba hacer realidad el sueño de Simón Bolívar de una América unida, aunque no sin turbulencias. Para esa época, la Gran Colombia ya se había disuelto, dando lugar a lo que hoy conocemos como Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Y aunque también terminaría fracasando años más tarde, en ese momento estaba en su apogeo la República Federal de Centroamérica, la unión de lo que hoy son Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Por eso hay historiadores que aseguran que la idea de una unidad en el altiplano estaba como en el ambiente. Después de todo, Perú y el Alto Perú, que es lo que se conoce hoy como Bolivia, compartían historia y cultura. Durante la colonia, el actual territorio de Bolivia correspondía a la audiencia de Charcas, que formó parte del Gran Virreinato de Perú durante la mayor parte de su existencia. Es decir, no había ninguna frontera. La unidad estaba alrededor del lago Titicaca. Pues a los dos lados del lago Titicaca eran hasta las mismas familias, estaban emparentados, eran de los mismos grupos o de otros grupos, pero hablaban la misma lengua. Justamente por esta historia en común, también compartían la profunda crisis que dejó la larga guerra de independencia. Y es que la economía quedó devastada y afectó a las principales actividades de esa región, como la minería, el comercio y la agricultura. Además, la libertad de romper los lazos con España traía también grandes desafíos políticos y administrativos. Veamos primero el escenario en Perú, donde la noción de un solo Perú como Estado estaba en dudas y reinaba la anarquía y las disputas por el poder. Existía una fuerte división entre el norte, liderado por Lima, y el sur, dominado por las élites de Cusco, Arequipa o Puno, más conectadas y cercanas geográfica e históricamente a Bolivia. Más adelante veremos cómo esta división fue clave en la formación de la Confederación. Pero ahora miremos a Bolivia, que a diferencia de Perú, vivía un proceso menos convulso. Al mando, el primer presidente que tuvo Bolivia, el político y militar con raíces incas y aymaras, Andrés de Santa Cruz. Centralizó, digamos, el poder, le dio una pauta ya de una nación nueva, un Estado nuevo. Va a promulgar nuevas, el Código Civil, Código Penal, Código de Minería, Código de Comercio. Andrés de Santa Cruz había nacido en La Paz, pero de padre peruano, y luchó en la independencia hasta llegar al rango de gran mariscal y hasta asumió interinamente el gobierno de Perú cuando Simón Bolívar abandonó el país en 1826. Muchos historiadores apuntan a que esta conexión de Santa Cruz con los dos países lo convirtió en la figura ideal para concretar el sueño de la Confederación Perú-Boliviana. Porque fue a este hombre al que desde Perú el entonces presidente José Luis de Orbegoso le pide ayuda ante la división que reinaba en su país. Orbegoso solo controlaba el sur porque los militares al mando de Felipe Salaverry se habían rebelado contra su gobierno con el respaldo de Lima. Así, en junio de 1835 se movilizó el ejército boliviano hacia la frontera con Perú. Él, al establecer la división del Perú en dos, porque cuando él llega, el planteamiento es que el Perú se divide en dos estados y esos dos estados suben a Bolivia. Lo adjetiva de usurpador, ¿no? Y de divisor del Perú, de la unidad peruana, ¿no? Que la Constitución peruana de 1828 establecía que nuestra república era unitaria y no federal. En octubre de 1836, Santa Cruz firmó el decreto que creaba oficialmente la Confederación, formada por 3 estados, el Nor Perú, el Sud Perú y Bolivia. A Bolivia le interesaba porque tenía una mejor salida al mar a través de los puertos sudperuanos. Para el sur peruano era establecer con más fuerza su presencia, porque siempre había estado dominado por la presencia de Lima. ¿No? Lima había controlado todo esto, pero las ventajas para el norte del Perú eran mínimas. El 1 de mayo de 1837, un documento de 45 artículos se convertía en la ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana.
En el plano político, cada estado tendría su propio gobierno. Todas las repúblicas estaban en igualdad de derechos y la religión sería la católica. Había un poder ejecutivo, legislativo y judicial y la facultad para elegir a los presidentes de cada uno de estos estados. Y en la práctica, el poder recaía mucho sobre la figura de Santa Cruz, que era el presidente de toda la Confederación. Pero si en algo destacó la Confederación en su corta vida fue en el comercio. Hay historiadores que la definen como un proyecto liberal. Se negociaron tratados de libre comercio con potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, también se modernizaron puertos y se eliminaron impuestos. Pero la Confederación, más que calmar las tensiones entre sus miembros, las avivó. Las medidas de Santa Cruz como protector del Perú, unido al sur peruano inicialmente, porque la Confederación empezó con la unidad Perú, o sea, surperuana y boliviana, hicieron que el norte peruano sienta recelos con respecto a estas medidas. También el liderazgo de Santa Cruz y su dualidad de identidad se convirtió en un problema. Para los peruanos era muy boliviano y para los bolivianos muy peruano. Pero la tensión fue más allá de sus fronteras y este fue el principio del fin de la Confederación, porque los acuerdos de libre comercio con potencias como Francia, Estados Unidos o Inglaterra no gustaron a los vecinos como Chile o Argentina, que veían sus intereses económicos afectados. Chile además veía a la Confederación como una amenaza geopolítica y territorial. Y las preocupaciones chilenas encontraron eco en peruanos exiliados que se oponían a la Unión. Así que en diciembre de 1836, Chile le declaró la guerra y a los pocos meses se sumó a Argentina. Santa Cruz movilizó a su ejército, pero fue derrotado en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839. Y así terminó la Confederación. En pocos meses se derogaron todas las medidas que había tomado Santa Cruz. Casi de inmediato desapareció la división oficial entre el norte y el sur de Perú. Y el 25 de agosto de 1839, Agustín Gamarra tomó control del gobierno del Perú y declaró legalmente el fin de la Confederación Perú-Boliviana. Aunque este breve intento por unir a estos países fracasó, para muchos historiadores también sirvió para delimitar su territorio y ayudó a definir los países que son hoy en día. Si te interesa la historia, y particularmente la historia de América Latina, te invito a que visites la playlist que tenemos en este canal sobre este tema, que seguro vas a encontrarte otros videos que te van a interesar. Déjanos tus comentarios en este, suscríbete si no lo has hecho y ya nos vemos en el próximo video. Chao.